En las metrópolis del siglo XIX se iba a hacer patente ahora un despliegue de lujo sin precedentes. Solo era aceptable lo más caro. Estaciones de ferrocarril, puentes, palacios de exposiciones y almacenes se dotaban de abundante decoración. Paralelamente a la necesidad de decoración, la ingeniería de la construcción también experimentaba un avance incontenible. Se creará una nueva arquitectura tan pronto como se usen los nuevos productos que proporciona la industria, apuntó el romántico Théophile Gautier. Como un monumento a estas posibilidades técnicas, Gustave Eiffel diseñó una torre construida simplemente de acero acanalado para la Exposición Universal de 1889. Su forma viene determinada solamente por las necesidades estáticas. No tiene otro objeto que el de la estética de la construcción por sí misma. Es una torre sin sustancia, sin cuerpo, consistente en los elementos de sujeción, una especie de tela de araña transparente. La ruptura de la arquitectura tradicional difícilmente podría ser más completa. La construcción ha triunfado sobre el estilo, o más exactamente, el elemento constructivo se ha convertido aquí en el estilo mismo. La burguesía rica del siglo XIX adoptó un estilo de vida principesco. Bancos, tribunales de justicia y universidades, y por encima de todo, óperas y teatros, se convirtieron en la máxima expresión de la superioridad de esta clase. La mayor parte de las óperas del mundo se construyeron entre 1840 y 1900, en un estilo que se ha mantenido válido hasta nuestros días. Uno de los ejemplos más destacables es la Ópera de París, encargada por Napoleón III y edificada por Charles Garnier por la inmensa suma de 50 millones de francos. El esplendor de esta construcción, el proyecto arquitectónico más grande del siglo XIX en París, solo puede compararse con los palacios de la época barroca. Más que cualquier otra ciudad, París ha conservado sus lujosos exteriores por la rigurosa reconstrucción de distritos enteros. Las anchas avenidas proporcionaron claridad, espacio y orden. El responsable de esta planificación fue el barón Haussmann. Él tenía además otra intención. En las líneas rectas de las calles sería posible aplastar cualquier tipo de levantamiento con la caballería y la artillería. Otro ejemplo de planificación pública avanzada fue la brillante construcción técnica del Canal de San Martín, que Haussmann trazó a través de distritos rebeldes de la ciudad. Incluso hoy, esta arteria artificial con sus esclusas, sus poleas y elevadores conserva mucho del carácter de su época.
Las grandes construcciones de acero y cristal del siglo XIX han sido bautizadas como catedrales de luz. Por otra parte, las filigranas recuerdan las atrevidas creaciones de los arquitectos góticos. Aunque sus orígenes eran puramente funcionales, pueden encontrarse en los invernaderos y casas de baños de la arquitectura de jardines. No había límite para los sueños arquitectónicos a finales del siglo XIX. Una figura, todavía objeto de especulación y fascinación, lo demuestra con claridad. El rey Luis II de Baviera con frecuencia es ridiculizado sin razón como un rey de cuento de hadas. Luis era un hombre bien educado, extremadamente inteligente. En su vida, sin embargo, no actuaba como un hombre que viviera la realidad presente, su propio tiempo, sino una realidad de ensueño. En el aislamiento de esta región montañosa, Luis edificó el Schloss Linderhof, un castillo neobarroco, una arquitectura que le transportaba desde el presente a una época de pasado esplendor. En 1869, en un contexto plenamente romántico, se construyó Neues Bannstein, al lado de otro castillo en ruinas. El diseño de los componentes estructurales revela el aprecio de Luis y sus arquitectos por la Edad Media. Sin duda, es una idealización de esa época. Es una construcción de y para un hombre que pobló este lugar poéticamente con figuras de las óperas de Richard Wagner. Alguien podría decir que estas construcciones producen una nostalgia poética de un pasado glorificado. El sueño de sumergirse dentro del esplendor desvanecido de épocas pasadas, aun permaneciendo libre de las restricciones y demandas de la historia, ha surgido frecuentemente. Solo Luis II realizó ese sueño, y lo pagó con la locura y la muerte. Mientras los arquitectos del rey bávaro se entregaban a la glorificación de la monarquía, en Francia fue el obrero quien se convirtió en tema del arte. Un ejemplo famoso son las espigadoras de Jean-François Millet, realizadas en 1857. La luz del sol del atardecer se extiende sobre los campos segados. Los vestidos de las mujeres brillan como telas preciosas. El fruto de la noche, el humilde trabajo de los campesinos más pobres, se convierte en una actividad sagrada. Las espigadoras de Millet y los lijadores de parqué de Caillebotte son pruebas de la nueva sensibilidad de los artistas hacia los grupos sociales olvidados. Más que esto, desean expresar el descontento con las viejas reglas académicas.
La búsqueda de un nuevo tema que a los ojos de los todopoderosos críticos de arte no era digno de retratarse, también condujo a la revolución más importante en el enfoque del arte, el impresionismo. Esta palabra en un principio estaba llena de cierto desprecio. En 1874 un grupo de pintores expusieron en el estudio del fotógrafo Nadar. Uno de los cuadros expuestos era el del hasta entonces desconocido Claude Monet, descrito en el catálogo como impresión El sol naciente. Despectivamente, un crítico apodó a todo el grupo como los impresionistas, demostrando claramente que las impresiones efímeras, transitorias, no podían constituir un cuadro debidamente ejecutado. En realidad, no podía considerarse pintura en absoluto. Monet invitó a sus compañeros a que dejaran sus estudios y pintasen sus cuadros al aire libre, en ese momento y en ese lugar, sin retocarlos más tarde, para capturar el momento efímero, la situación transitoria de la luz y los colores. Monet fue tan lejos que trasladó su estudio fuera de París, al aire libre. Se estableció en un barco pequeño en el Sena. Aquí podía pintar horas y horas directamente todos los reflejos del agua, el humo, las corrientes, las nubes, todos los movimientos y estados anímicos. Su amigo Edouard Manet lo pintó trabajando en su barco. Monet pintó la estación de San Lázaro nada menos que 7 veces. Como antes Turner, Monet no estaba fascinado de una manera ingenua por el progreso tecnológico, sino por los efectos sensoriales que éste podía producir. Émile Zola, el gran novelista apasionado defensor de este estilo de pintura, lo resumió así en una conferencia. Ustedes oyen el estruendo de los trenes que están por llegar. Ven la inundación de nubes de vapor que se arrastran por debajo de los enormes vestíbulos. Aquí es donde la pintura está actualmente. Nuestros artistas deben descubrir la poesía de las estaciones de tren, igual que sus padres descubrieron los bosques y los ríos.